Dios me los bendiga grande y poderosamente. Habla su amiga y su hermana Yusbel Aguilar. En Escalando lo Eterno, para mí es un privilegio estar aquí con todos ustedes en esta plataforma, en este espacio, para compartir humildemente una enseñanza que el Señor me recordó, me recuerda a mí y nos recuerda lo que Él hizo en la cruz, que no es cuestión de religión, cultura o costumbre a través de estas fechas de Semana Santa, sino en realidad recordar la seriedad de lo que Él hizo en la cruz, que se entregó por nosotros, se puso como un cordero en el matadero. Y le puse por nombre, valora mi sangre, me dijo el Señor, no la pisotee. El Señor quiere que nosotros valoremos la sangre, lo que Él hizo en la cruz, porque a nosotros no nos costó nada, pero a Él sí. Él tuvo que pagar un precio muy grande por nosotros. Incluso cuando lo iban a buscar, que lo iban a arrestar porque sabía lo que le venía, Él tuvo un poco de miedo como hombre, mas no era un hombre, era un Dios convertido en un ser humano en carne, un verbo encarnado. Y en ese momento sintió ese miedo humano, ese sentimiento. Le dice, oh Señor, que pase sobre mí esta copa. Pero después, en ese momento, Él dice, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Solamente ese pasaje, y yo me meto en ese momento, en ese párrafo de lo que Él vivió, porque sabía todo lo que tenía que acontecer para poder Él hacer esa obra redentora por amor. Y yo, wow, porque Él podía salir y no hacer lo que hizo. Él pudo eliminar toda esta humanidad de tanto pecado que abundaba y pudo haber creado otra nueva, pero no, el Señor no lo hizo así. El Señor se entregó Él mismo para mostrar su amor, su misericordia, su soberanía, para mostrar que Él es el único Dios vivo que tiene el poder, el que tiene toda autoridad, de toda potestad, de todo principado, de toda creación, porque de Él es el mérito, de Él es el conocimiento y la sabiduría. Todo es su creación, de su maravilla. Todas son sus creaciones de sus manos. ¿Qué es la sangre? La sangre, la definición de la sangre es vida. La sangre es vida, es purificación, expiación, es alianza. La sangre de Jesús es considerada el sacrificio por nuestros pecados. La sangre de Jesús es el sacrificio que Él hizo por amor a nosotros. Tuvo que entregarse para poder pagar esa deuda impagable, ya que nosotros estábamos condenados. La sangre en la antigüedad es el medio de purificación, expiación del pecado. La sangre era la garantía de la alianza, el poder de limpiar la sangre del sacrificio. La sangre es poder, es el limpiador de la sangre en los sacrificios. La sangre es poder. La sangre nos limpia. La sangre es el sacrificio. El nuevo pacto es la sangre de Jesús que sella la nueva alianza. La sangre de Jesús es el último sacrificio por los pecados. ¿Por qué el último sacrificio? Porque antes en la antigüedad pues se hacían sacrificios de corderos para poder ponernos
a cuentas por el pecado caído en nuestra naturaleza, por nuestras ofensas y rebeldía ante el Señor. La sangre de Jesús es la justicia, la vida. La sangre es la que nos justifica a nosotros para poder estar ante Dios. A través de la sangre de Jesús, Él nos redime a la persona, redime al creyente de un castigo eterno. Porque el Señor nos dice aquí en Levíticos, capítulo 17, versículo 11, aquí el Señor nos dice, en este versículo tan hermoso, nos dice: porque la vida del animal está en la sangre. Yo acepto que ustedes coloquen la sangre en el altar como rescate por ustedes, porque la sangre representa la vida del animal. Aquí en Levíticos, capítulo 17, versículo 11, el Señor nos dice lo que representa. En el antiguo pacto, ellos establecían diferentes tipos de sacrificios. Ellos llevaban una ofrenda, se ponían a cuenta, porque tenían la conciencia que estaban en pecado, sobre lo cual habían que ofrendar el sacrificio para que fueran aceptados en la presencia de Dios. La sangre, ese sacrificio que se debía rociar, porque representaba la vida misma. Por la vida, la carne y la sangre está. Por eso que el Señor dice: y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar para vuestra alma, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios hace la expiación, es una manera sustituta, simbólica, a través del cordero entregado. La sangre es el sustituto del cordero por la otra vida, una sustitución simbólica, pena capital de la vida por la otra vida. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues aquí nos dice que estamos muertos en pecado, pero el Señor, a través del sacrificio por la dávida de Dios, nos dio vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. El primer sacrificio de sangre fue en el huerto de Edén con Adán y Eva. Tuvo que cubrir su desnudez. Fue el primer sacrificio, y eso está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. El segundo sacrificio que hizo fue con Caín y Abel, el segundo sacrificio que se presentó en la tierra. La sangre es un recordatorio de lo que Él hizo, de su obra redentora. Él nos redimió. El Señor no solamente se entregó ahí como cordero al matadero en la cruz, sino que también nos redimió, nos reconcilió, nos justificó, nos santificó, hizo toda su obra grandiosa, poderosa, y nos llenó de bendición. ¿Qué es la redención? La redención es que nos rescató, nos compró. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 19, el Señor nos dice: sabiendo que habéis sido rescatado de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que aquí el Señor habla de la redención que Él hizo a través de su obra. Lo segundo que el Señor hizo fue la reconciliación. Es la restauración de la relación entre Dios y la humanidad, quebrantada por el pecado.
Eso lo dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos de 19 al 22. Nos dice, por lo cual agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Aquí el Señor nos habla en Colosenses, que es en el capítulo 1, versículo del 19 al 22, y lo voy a leer en otra versión actualizada. Y dice, a Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. Todo lo que Él es habitara en Cristo. O sea, a Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. ¡Wow! Y con gusto decidió rociar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Pero ahora Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Gloria a Dios. Aquí el Señor nos dice de una manera más clara de la reconciliación. Nos hizo que tuviéramos esa conexión porque no teníamos antes esa comunión, ese acceso, ya que antes en la antigüedad habían sacerdotes que tenían esa posición por el llamado del Señor y podían estar como mediadores, como ejemplo Moisés, que era un mediador y era el que estaba en el tabernáculo cuando hacían las ceremonias y todo, y era nuestro mediador, era el mediador en el pueblo de Israel y era el que podía hablar con el Señor y presentar los sacrificios. Era el que podía conversar con el Señor, era el que estaba ahí y rogaba, intercedía. Solamente las posiciones de los sacerdotes, el pueblo no podía acercarse, no tenía esa conexión, tenía esa división ahí, no podíamos tener como ahorita la tenemos, ese privilegio que tenemos ahorita. Podemos nosotros acercarnos ante el trono, acercarnos ante el Señor y poder orar, hablar, clamar al Señor. Porque ya el Señor quitó el velo, ya nosotros podemos hablar nosotros mismos sin necesidad de un mediador hombre. Porque tenemos a un mediador muchísimo más grande, un sumo sacerdote que es nuestro Cristo Jesús. La tercera obra hermosa es la justificación, un acto de Dios que declara justo a los pecadores que han puesto su fe en Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 8-9, dice, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aquí el Señor nos justificó, porque lo que nosotros teníamos era la ira de nuestro Padre. Pero el Señor, a través de su sacrificio, Él llevó todo en la cruz por amor a nosotros. Porque lo que venía en nosotros por nuestros pecados era la ira de nuestro Dios. Y la cuarta obra hermosa que hizo el Señor es la santificación. Se refiere, ¿qué es la santificación? A ser santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar, separar, apartado para Dios. La santificación es apartarse, consagrarse para Dios. La santificación es algo continuo. Es algo continuo. En Hebreo capítulo 13, versículo 12 dice, por la cual también Jesús, para santificar al pueblo,
mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor nos santifica a través de su sangre. El Señor nos cubre de la ira del Señor que teníamos. A través de su sangre el Señor nos purifica. A través de su sangre el Señor nos limpia. Porque su sangre es poderosa. Su sangre es grandiosa. Su sangre es la única sangre que tiene esa autoridad y ese poder. Porque es una sangre magnífica, perfecta, santa. Porque el Señor nos hace santo y nos justifica por Cristo, por el mérito de Cristo, por la obra de Cristo. La santificación es continua. Sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa está caída en nuestro ser por lo que hizo Adán y Eva desde el principio. Pero a través del sacrificio que el Señor hizo en la cruz, el Señor nos enseña, que nos purifica, que nos limpia, que Él pagó por nosotros todo, condenación. Pero aún tenemos esa naturaleza caída. Pero a través, rendiéndonos a su presencia, Él nos purifica, Él nos santifica. El Señor nos dice en 1 de Juan, versículo 1, 7, hasta el 10 dice, si aceptamos y reconocemos que hemos pecado contra Él y nos ponemos a cuenta y nos ponemos de acuerdo con Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda la maldad. El Señor, si nosotros nos ponemos a cuenta con el Señor y reconocemos, porque el Señor dice que no podemos engañarnos y decir que no tenemos pecado, porque nosotros somos pecadores. Es nuestra naturaleza caída, pero el Señor nos justifica, el Señor nos limpia, el Señor hizo todo, ya no hay más sacrificio, no es necesario sacrificar corderos ni hacer esa ceremonia que se hacía, ya que en la antigüedad ellos no les dolía, ellos hacían ya eso por costumbre. No sentían en realidad las consecuencias. Al contrario, ahorita era necesario toda esa obra que el Señor hizo. Era necesario para que también la ley fuera grabada en nuestros corazones. Y no solamente en una roca, sino en nuestros corazones, para que no se olvidaran de los estatutos, de la ley, de sus fundamentos, de sus mandamientos. Porque a pesar que teníamos y que tenían en la antigüedad el pueblo de Israel, pues lo veían como algo solamente de conocimiento, mas no vivían la ley, no tenían el temor, no tenían la rendición al Señor. Y era necesario toda esta obra que el Señor hizo por amor, por la humanidad. Porque no tenían ningún remordimiento. ¿Qué es pisotear? Pisotear es despreciar, poner por el suelo aquello que no valoramos. No tener remordimiento, no tener temor en pecar, sino se peca voluntariamente. De hacer sabido la verdad, no valorar el plan divino. Pisotear es saber que no es correcto lo que estamos haciendo, pero lo seguimos practicando. Porque como no fuimos nosotros los que nos entregamos, fue el Señor. Él fue que pagó por nosotros, a Él sí le dolió. Nosotros no. Entonces tomamos la gracia como es un regalo inmerecido, porque nosotros no lo merecíamos, porque a nosotros no nos costó decirnos estas palabras. Estamos bajo gracia, ya no estamos bajo la ley. Tenemos un mal concepto de lo que es nuestro Señor, de lo que son sus atributos. Pensamos que ya la ley
está abolida. Pensamos que ya la Biblia, la Escritura solamente está a partir del nuevo pacto, porque el antiguo ya lo deshacemos, lo hacemos por basura, lo desechamos como que si fuera basura. Y no, el Señor está desde el principio, es toda su Escritura. El Señor no vino a abolir la ley, el Señor vino a que se cumpliera. El Señor quiere que entendamos el valor de la sangre, su sangre, que no la pisoteemos, que valoramos eso que Él hizo en la cruz. ¿Qué es pisotear? En mi opinión propia, pisotear es que no tengamos ningún remordimiento cuando pecamos, cuando le fallamos al Señor, cuando hacemos cosas indebidas, que lo dice la misma Escritura, como por ejemplo, cuando le fallamos al Señor y le fallamos a nuestro cónyuge, a nuestras esposas que son fieles, cuando adulteramos, cuando fornicamos, cuando mentimos, cuando ponemos dioses primeros que a Él, cuando nos ponemos como dioses primeramente nosotros y en vez de reconocerlo a Él, pisoteamos la sangre del Señor cuando no somos obedientes, cuando no queremos sujetarnos a su Escritura, a su palabra. Queremos adulterar la Escritura a nuestra manera, queremos llevar el Evangelio a nuestra manera, más cómoda, porque pensamos que el Evangelio es solamente prosperidad, es cosas buenas, solamente son las bendiciones, pero no queremos padecer, no queremos vivir, pagar el precio, como el Señor lo dice en su Escritura, porque el Señor nos dice que Él padeció, Él pagó nuestras deudas, pero también nosotros tenemos nuestra parte, que tenemos que también parecernos a Cristo. Nosotros también, para llegar al reino, para llegar a un privilegio, de un lugar de honor, tenemos que ganarnos esa corona y ese galardón. Y hay que pagar el precio, hay que sacrificar más la carne, hay que sacrificar muchas cosas, como el Señor, nuestro Dios, sacrificó a su único Hijo por amor a nosotros. El único Dios que pudo haber sacrificado su único Hijo para poder salvarnos de esa condenación eterna, porque el ser humano no es capaz de dar su vida como la dio el Señor, porque el ser humano por naturaleza es egoísta, está pendiente más de lo suyo, y por eso el Señor nos muestra de que Él, siendo un Dios, se tuvo que bajar de allá arriba, de ese hermoso reino, para bajar en esta tierra y mostrarnos el verdadero amor de lo que Él hizo, de lo que Él tuvo que hacer. Él, siendo un rey, vino a servirnos, vino a mostrar esa humildad, esa humillación. Tuvo que pasar cosas depravables, fuertes, dolorosas, de un simple hombre creado por sus propias manos, porque somos polvo, creado de la tierra, y así como nacemos, así nos morimos como el polvo. Somos diseño, obra de sus manos. Y el Señor quiere que no sigamos pisoteando lo que Él hizo, que no nos duele, no tenemos ningún remordimiento y queremos llevar la vida de una manera no correcta ante el Señor. No queremos obedecer porque se nos hace fuerte la carga. No queremos asumir que estamos mal ante el Señor, ante su presencia, tanto el mundo como los hijos propios en el caminar del Señor. Hay muchos, Señor dice que hay muchos en la viña, hay trigos, hay cizañas, pero Él va a escoger a los que en realidad son de Él, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos el Señor va a usar porque Él es Dios y solamente es su gloria. El Señor va a usar
a muchas personas, Él permite y usa a muchas personas, pero pocos quieren hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Pocos nos mantienen esa fidelidad y esa perseverancia, que es lo que el Señor quiere. Que mantengamos la firmeza, la perseverancia, como escogidos, como siervos. Ser agradecido por lo que Él hizo, tanto por nosotros, por el cuerpo de Cristo, como por la humanidad, por toda su creación, en reconocerlo, porque Él es el único Salvador, Él es el único Cristo, verdadero Dios, porque solamente por Él somos salvos. No hay ningún Dios que puede ser tú solo salvo, solamente Dios, porque Él es el único mediador. No hay ningún santo, ningún Dios que tiene esa autoridad como la tiene el Señor. En el libro de Hebreos, el Señor nos dice, aquí lo dice de una manera más clara. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo del 26 al 31, el Señor nos dice aquí el sacrificio perfecto, y hay que valorar y no despreciar lo que Él hizo. Está en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo del 26 al 31. Él nos dice, si decidimos seguir pecando, después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión. Cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él, que cree que les pasará al que desprecia al Hijo de Dios, es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirás un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Sabemos que Dios dijo, los castigaré, les daré su merecido, y el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios viviente. ¡Wow! Gloria a Dios. Aquí el Señor nos dice, ay, si nosotros despreciamos esta gran salvación, este precio que el Señor pagó en la cruz por nosotros. Ay, sería terrible caer en las manos del Dios vivo. Tenemos que tener más ese temor. No tanto caer en las manos del hombre, sino del Creador. Porque Dios es un Dios justo, es el juez, que es el único juez que tiene esa autoridad. Porque el Señor dice que el que no vaya a hacer la voluntad de Él y no camine como el Señor estipula en su palabra, pues Él lo borrará en el libro de la vida. No es cuestión de salvo siempre salvo, no. La salvación, tú tienes la convicción que estás salvo, es por tu caminar, es por tu obediencia y tu comunión. El Señor hasta lo último te puede salvar, porque el Señor dice que si confesamos con nuestra boca que Él es el único suficiente Salvador y mediador, Él nos perdona. Así como perdonó al ladrón que estaba clavado en la cruz, pues lo perdonó. Es tan maravilloso, hasta lo último el Señor tiene esa misericordia, esa compasión. Y en Hebreos, en el mismo Hebreo, capítulo 10, versículo 32 hasta el 39, el Señor nos dice, recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad, enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firme. En unas ocasiones sufrieron insultos, persecución, y otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo.
se condolieron de los encarcelados y soportaron con alegría cuando a ustedes les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Aquí el Señor nos dice que no hay que preocuparnos por las cosas materiales, por las cosas externas, sino las eternas. Porque ellos aquí, esta carta que hizo el apóstol Pablo a la iglesia, le está diciendo a ellos que a pesar que estaban felices, hay que seguir manteniendo esa firmeza. Porque ellos hacían esa obra, ellos se compadecían a los que estaban encarcelados, estaban sufriendo, pero estaban firmes, estaban pasando insultos, persecuciones. Ahorita hay muchas personas que por Cristo están padeciendo. Hay personas que están en otros países y están padeciendo por Cristo, por la obra, para predicar el Evangelio. Y hay que seguir teniendo esa firmeza porque tenemos gran ganancia con el Señor. Así que no pierdan, en el 35, así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco, el que va a venir vendrá, no tardará. Al aprobado por Dios vivirá por fe, pero no me agradará si por temor se vuelven atrás. Aquí dice que no nos volvamos atrás. Aquí Pablo le dice a estos hermanos que no vuelvan atrás, que se mantengan como se habían mantenido, peleando la buena batalla, trabajándole al Señor, padeciendo persecuciones, padeciendo cosas por Cristo, manteniéndose firme por amor a Él, por lo que Él hizo en la cruz. Que no se dejen guiar por malas enseñanzas, por otras personas que no valoran lo que el Señor dice, que son falsas enseñanzas en contra de la palabra, que son falsos profetas, falsos pastores, falsos hermanos que dan en contra de la palabra, porque la palabra del Señor permanece. El Señor dice, hay el que le quite y el que le agregue a mi palabra, porque todos tendrán su consecuencia. El Señor dice aquí de que no vuelvan atrás, no volvamos atrás. Mantengámonos firmes al Señor por la sangre del Señor que Él hizo, que Él realizó esa obra redentora. El que va a venir vendrá, porque el Señor va a venir por los que estuvieron firmes, va a venir por los que se mantuvieron firmes en sus mandatos, en la ley, en su escritura. A los que fueron fieles son los que se van a ganar ese galardón, esa corona. Porque el reino hay que ganarlo, hay que pelearlo. Aquí el Señor nos dice que tenemos nuestra recompensa, nuestras coronas, para estar sentado ante el Señor, ante el trono. Ante el Señor hay un privilegio y hay que pagar un precio bien grande. Hay personas que se conforman solamente con la salvación y es válido. No quieren padecer en la obra del Señor y trabajarle al Señor. Pero hay otros que sí estamos dispuestos porque sabemos quién es el que hizo eso maravilloso. Conocemos a un Dios maravilloso por lo que Él hizo en la cruz. Hay otros que sí queremos tratar de forzarnos a parecernos a Él. Y eso es lo que el Señor quiere, que estemos dispuestos a parecernos más a Cristo, porque sí podemos parecernos y llegar a la plenitud de Él a través de alimentarnos de su escritura, porque la escritura no es inspirada por hombre, la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, usada por una herramienta humana, pero no es un libro, es palabra viva. Son acontecimientos que pasaron en la
vida real. No es historia, solamente historia de cuentos, de fantasías. Es una historia de acontecimientos verdaderos, de milagros, de poder, de la existencia de nuestro Dios. Y Él permitió que estuviera la Escritura, todavía aún existiera, y tenemos que aprovecharla porque ya su venida está cerca. Y como lo dice su Escritura, van a acontecer muchas cosas y tenemos que estar firmes. Y los que aún no han conocido a nuestro Dios, el Señor nos da la oportunidad de llegar a sus pies y arrepentirnos y reconocer que somos pecadores, reconocer a nuestro Dios, al único que se sacrificó en la cruz. El Señor dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al Padre sino por Cristo. Solamente hay un solo mediador. No hay más mediadores sino el Señor. Solamente el Señor es el único mediador entre el hombre y Dios. Nuestro Señor, como aquí lo dice, es el único que tiene la escalera de la conexión. En Hebreo capítulo 7, de versículo del 21, lo dice aquí, hasta el 27 dice: en cambio Jesús llegó a ser sacerdote con una promesa de Dios, quien le dijo: el Señor ha hecho una promesa y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre. Esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. Igualmente, había muchos sacerdotes, porque cuando uno de ellos moría, no podía seguir en su cargo. Pero Jesús vive para siempre. Nunca dejará de ser sacerdote. Entonces, puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, pues vive para siempre y está listo para ayudarlos cuando se presenta ante Dios. Jesús es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Es santo y no ha hecho nada malo. Es puro y no se deja influenciar por los pecados. Mira cómo dice aquí, por los pecadores. Es puro y no se deja influenciar por los pecadores. No se deja influenciar por los pecadores, Qué tremendo. Ha sido elevado a los cielos y no es como cualquier otro sacerdote. Los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Jesús no necesita hacer eso. Él ofreció un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. La ley establece sacerdotes humanos con las mismas debilidades que la gente. Pero después de dar la ley, Dios hizo la promesa de nombrar sumo sacerdote a su Hijo, quien fue hecho perfecto para siempre a través del sufrimiento. Gloria a Dios. Dios hizo a su único Hijo, que era el único que podía hacer ese acto tan grande y maravilloso, ya que nuestra naturaleza era pecadora. Nosotros estábamos en realidad con una maldición desde que Adán y Eva desobedeció al Señor. Y aquí dice que nuestro Dios es el sumo sacerdote. Es el único que podía hacer esa obra tan maravillosa.
y es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado defensor, es nuestro juez, nuestro intercedor, nuestro intercesor. Es tan hermoso nuestro Cristo, nuestro amado, nuestro Yeshua. Y le doy gracias al Dios porque hay que valorar ese sacrificio tan grande que el Señor hizo por nosotros. Por lo menos cuando yo estaba pasando la situación que estaba pasando, que estaba en cama, cuando estaba presentando una situación de que gracias a Dios el Señor tuvo el control y estaba empezando de cáncer. Yo no me esperaba, porque cuando la doctora que accionó, pues yo ni siquiera fui un psicólogo, ¿no? Y cuando la doctora quitó parte de ese miembro que fue el seno, para mí fue muy fuerte y fue muy doloroso. Para mí fue algo que quebrantó tanto mi corazón. Y yo le reprochaba eso al Señor, que cómo Él pudo haber permitido eso en mi cuerpo. Yo le decía al Señor, Padre, wow, yo que no tengo hijos, yo que no he vivido, le decía yo al Señor, yo que no he tenido familia, Padre, ¿cómo tú permites tantas cosas que me pasen? Y cuando estaba ahí en la cama, recién operada, tenía unas ganas de llorar, pero el Espíritu Santo no lo permitía, porque estaba recién la operación y se podía abrir la herida. Tenía unas ganas inmensas de llorar y llorar y llorar. Y yo le decía al Señor, ¿por qué, Señor? No entiendo, ¿por qué? Ya es mi segundo tumor. Y ahora volví otra vez en esto, padecer lo mismo. Le decía yo a mi Cristo, a mi Señor. Y le decía, ¿cómo tú permitiste que yo estuviera ahí otra vez de nuevo en la cama? Y más en este momento, que estoy a cargo y estoy en esta condición, estoy a cargo de este precioso milagro que es mi madre. Señor, ¿por qué permitiste todo esto, Señor? Le decía yo al Señor. Porque yo estoy ahorita tengo la responsabilidad, gracias al Señor, el Señor está haciendo con mi familia, con mis hermanas. Y ahorita yo soy la hija menor y tengo la responsabilidad de este hermoso regalo que es mi madre, es mi bendición. Y estoy a cargo de ella, aprovechando esta gran bendición, honrando a mi madre, como lo dice el Señor, que hay que honrar a los padres y a la madre. Y yo le decía, wow, Padre, ha padecido tantas cosas, ha pasado por tantas cosas y no entiendo por qué tú me tienes en esta situación. Y contando un poco este pedacito de esta situación que ha pasado, pues el Señor me dijo en una voz ahí, con ese quebrantamiento que estaba tan sensible de la operación, el Señor me dice, tú no estás para entender, tú estás para obedecer por lo que yo hice en la cruz, por amor. Si tú me amas, tienes que aprender también a padecer. Y yo, wow, es verdad, Señor. Me recordó lo que el Señor hizo por amor a mí, que tengo que aceptar lo que Él permite en mi vida, porque Él me ama, porque yo estoy en deuda con Él y tengo que aceptar lo que el Señor permite en mi vida. Por más doloroso que sea, todo lo que Él hace para mí es por su bien, es por mi bien, quise decir. Y hay situaciones que duelen, que a veces no entendemos, que son fuertes, que parten el alma y el corazón. Y en este caminar me falta por vivir más cosas. Así como misioneros que dan su vida por la obra, por el Señor, tienen esa devoción, ese amor, esa firmeza, esa fortaleza gracias al Espíritu Santo, al Señor. Así el que está en este caminar, así el que está sirviéndole al Señor, tenemos que mantenernos firmes y padecer por el Señor, por el Evangelio del Señor, no alterando
no alterando lo que Él dejó, manteniéndose como el Señor dice que le agrada, que esté su siervo, al que Él derramó su sangre por nosotros, por lo que Él pagó, obedecer todo lo que el Señor nos estipula aquí en su Escritura. Bueno, mis amigos, espero que haya sido de bendición y valorar más la sangre del Señor, tener más ese temor, tener más esa reverencia, alabar al Señor en medio de situaciones, de dificultades, en medio del dolor, porque también el Señor se molestó cuando entregó a su hijo, que lo vio ahí en ese momento, pero el Señor entregó su único hijo por amor, pero Él también le dolió. Pero es tan maravilloso que el Señor ahí nos muestra que ese es el único Dios que resucitó entre los muertos. Es el único Dios vivo que está sentado en el trono. Es el único Dios que tiene autoridad de todo. Creado, todos son creados por obra de sus manos. Dios me los bendiga grande y poderosamente, y quiero dar este consejo que siempre el Señor me lo dice, y lo voy a decir aquí como un lema. No es lo que piensas y sientes y creas, es lo que Dios dice en su Escritura. Así que entendamos en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6 que el Señor nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo dice nuestro Señor, porque Él es nuestro mediador. Dios me los bendiga grande y poderosamente, y no solamente recordar al Señor solamente en estas fechas de Semana Santa, en solamente cuando nos congreguemos, no. Vivir en santificación, vivir con el Señor en la casa, en el hogar, en el trabajo, en nuestras vidas. El Señor quiere que vivamos su palabra, no que solamente las profesemos, evangelicemos y prediquemos, sino que vivamos lo que profesemos, lo que profesamos, lo que decimos. Hay que vivir lo que decimos. Es lo que el Señor siempre me ha ministrado. Así que Dios me los bendiga grande y poderosamente, y decirle al Señor: Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Valorar lo que Él hizo más, darle las gracias, estar agradecido con nuestro Señor y pedir perdón porque le fallamos continuamente, y pedirle perdón si hemos pisoteado aún más la sangre de nuestro Señor. Señor, perdónanos, porque el Señor no quiere que nosotros estemos practicando de una manera sin temor el pecado. Él quiere que nosotros siempre tengamos siempre ese recordatorio de lo que Él hizo en la cruz, y alabarlo, glorificarlo, porque Él solamente merece la gloria y la honra. Así que Dios me los bendiga grande y poderosamente, y vamos a esforzarnos para escalar aún más lo eterno, porque lo terrenal padece, pero lo eterno, eso sí, permanece.